Tarde, en diputados este proyecto de ley llevó unas 14 horas y acá viene llevando unas 8 horas. Creo que quedan muy poquitas personas anotadas. Trataré de ser breve. Como alguien dijo, aquí hay un montón de votos para aprobar este proyecto de ley que quedará sancionado hoy porque no volverá a Cámara de Diputados, ya que la comisión no hizo ninguna modificación. Y esto también lo digo para las barras, capaz que son todos expertos, pero con la votación afirmativa de este proyecto de ley, hoy culminaremos un proceso que tiene años, como todos los proyectos que hemos votado hoy y ayer, más de 10, 15 años. Está aquí mi antiguo compañero de banco, el senador Ope Pasquén, con quien hablamos muchísimo de estos temas, hace 10 años. Y reconozco su paciencia, su ardiente paciencia en la consecución de esta iniciativa. También quiero hacerle un reconocimiento a Federico Preve, que andaba por allí. Porque en el 2014 no paró de insistirme más o menos cada día por medio de que debíamos prosperar en esta iniciativa. Quiero reconocer también al diputado Galo, a Borbonet, que se puso el proyecto al hombro, y bueno, no está Patricia Kramer, pero ha recibido, me parece, un montón de reconocimientos por la forma en que lidió con posiciones divergentes, políticas y filosóficas en la comisión, y me consta que hasta último momento trató de conciliarlas. Sin embargo, hay cosas irreconciliables. Y hay sís y nos en el proyecto que tienen que ver con posiciones políticas y filosóficas muy definidas, a pesar de lo cual llegó acá, señor presidente, un sustitutivo, que en realidad lo único que hace es establecer un mecanismo más de mediación entre la voluntad del paciente y el hecho, que es un comité de garantías. Lo acabo de leer. Este tema es un tema del que hablamos todos y todas, porque la muerte es connatural a la vida, así que todos nos sentimos por demás autorizados para hablar sobre este tema. Yo creo que cuando terminemos de votar este proyecto, que le voy a llamar eutanasia, aunque se llama muerte digna, Uruguay iría completando, señor presidente, una vasta agenda de derechos que ya lleva década y media, o quizá más, y que hizo al Uruguay súper reconocido a escala mundial. Y con esto me refiero no a los viejos derechos laborales que nos vienen del vallismo, o a los derechos políticos, o al divorcio. Me refiero a la despenalización del aborto, al sistema de cuidados, a la violencia de género, al matrimonio igualitario, al uso recreativo de la cannabis y, sin duda, este proyecto que en la arquitectura de su discusión me hace acordar tanto a la discusión de despenalización del aborto. La arquitectura de la discusión es la misma, no el tema, pero la forma en que argumentamos y lo vemos es siempre la misma, la de la autonomía, la de la libertad del cuerpo, etcétera, etcétera. Me parece que con este proyecto nosotros concretamos un avance muy significativo en un tema que está instalado en el mundo, que es la regulación de la muerte asistida, y no porque haya una conflagración mundial que nos quiere hacer morir jóvenes, sino porque vivimos mucho. Y cuando se vive mucho, se llega a un grado en que no se es autoválido. Y esa es la realidad de una demografía en la que nos hemos transformado países de personas viejas. Y esa es la realidad del planeta y esa es la realidad nuestra.
independientemente de que los sufrimientos insoportables no tienen por qué pertenecer a una etapa de la vida, pero a mí me parece que un país súper envejecido como el Uruguay tiene que tener una política que regule estas cosas. Si no, nos estamos haciendo trampas al solitario. La regulación de la muerte asistida por propia voluntad, ¿no? Porque por eso algunos se refirieron al divorcio y por eso esto tiene que ver con la despenalización del aborto, porque es la voluntad de la persona que determina cómo quiere morir, nada más ni nada menos. Por eso la arquitectura de la discusión es parecida. Entonces, a pesar de que el proyecto me parece que es muy exigente, porque, bueno, es la voluntad de la persona para morir, pero solo si tal cosa, solo si tal otra, y además, por supuesto que hay una fuerte regulación para proteger a los médicos, que son los que van a practicar el acto, y así que me parece que allí hay un corazón del proyecto sobre el cual se ha hablado bastante. Y yo no digo que el proyecto, no digo que el proyecto no pueda ser mejorable, es lo que hemos conseguido hacer en los últimos 17 años de discusiones. O sea, no es que no sea mejorable, pero atrás, no, el proyecto es como la punta del iceberg de un montón de discusiones, de iniciativas, de gente que se recibió en comisión, que se escuchó. Hasta hace muy poquito se estaban discutiendo los últimos puntos y comas del proyecto. No digo que no sea mejorable, pero se trabajó durante muchísimo tiempo. Esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a votar. Yo no me voy a referir al texto del proyecto, sino al debate filosófico y político más general sobre la libertad y sobre la autonomía en relación a nuestro cuerpo. Lo primero, la muerte es propia de la vida, ¿no? Pero el conocimiento de la muerte es lo que nos hace específicamente humanos. Sobre esto, una parte de esto trabaja la filosofía, desde el principio de los tiempos. El hombre es ese ser vivo que tiene conciencia de su finitud y de su muerte, y eso nos hace únicos, absolutamente únicos con respecto a todo el resto de los seres vivos con los que compartimos tantas cosas, para empezar con los mamíferos, que son un montón, y con los seres vivos que han habitado este planeta antes que nosotros, y con otros que lo habitarán después de nosotros. Es la conciencia de la finitud de la muerte. Algunos dicen que este es el origen de la filosofía, yo creo que no, pero lo que es posible regular la libertad del sujeto, porque la conciencia de la finitud de la vida es lo específicamente humano. Y es la conciencia de la finitud de la vida en la filosofía lo que hace al ser humano capaz de las cosas más maravillosas del mundo, como el arte, la trascendencia, el conocimiento, etc. Para quienes venimos de la filosofía y venimos de los griegos, sabemos que hay una escuela entera que junto al buen vivir predica el buen morir. Allí está Sócrates. Se hicieron referencias. Ope Paqué habló de Pico de la Mirándola. Bueno, yo hablo de Sócrates. Para Sócrates, liberar al alma de las limitaciones del cuerpo era el mayor de los bienes. Recordemos que para la filosofía platónica el cuerpo es la cárcel del alma, y de allí deriva un montón de cosas, un montón de proposiciones y filosofías sobre el buen morir, y alcanza, lo saben todos los estudiantes de secundaria que leen la Apología de Sócrates, que Sócrates prefirió antes morir que ser exiliado de su comunidad política, porque es preferible la muerte a no pertenecer a la comunidad de los humanos. Nada más ni nada menos. Y bueno, y allí tenemos toda la escuela del estoicismo, ¿no? Memento mori, recuerda que vas a morir. Los estoicos. ¿De dónde viene el cristianismo, no? Porque el cristianismo no se inventó a sí mismo, sino que fue primero inventado en la arquitectura de la filosofía de esta escuela griega propia ya de la decadencia y la falta de optimismo de los griegos en el mundo, que son los estoicos. Y allí está Séneca, sí lo mencionó el senador Ope Paqué, ¿no? A Séneca.
la perspectiva de serenidad frente a la muerte. Practicar la muerte es practicar la libertad. Un hombre que aprendió a morir, aprendió a no ser esclavo. Y entonces acá, para hacerlo más breve, es donde viene la relación entre la decisión de morir y la libertad humana. Yo entiendo que la libertad en relación al propio cuerpo colide con escuelas religiosas muchas, con el cristianismo, con el judaísmo, con el islam. Puedo juzgarlo con distancia porque soy atea, pero hay muchas otras religiones con las que no colide. Claramente con el hinduismo, con el budismo. Bueno, ni que hablar, todos conocen los ritos suicidas, el ritual del suicidio heroico japonés. O sea que no todas las religiones, no para todas las religiones la vida es un don divino, que es uno de los problemas que han tenido los países latinoamericanos para lidiar con estos temas, que es el principio de la vida. Digo, seguramente quiero reconocer además a los movimientos sociales que han hecho posible este proyecto, Empatía, Clara Fassler, que estuvo por ahí, Margarita Perkovich, tanta gente que hace años que viene trabajando. Y son mujeres grandes, saben exactamente de lo que hablan cuando hablan de esto. ¿No? Saben exactamente de lo que hablan. Entonces, colide con unos principios religiosos, no colide con otras religiones, el tema de la libertad respecto de nuestro cuerpo, pero sí yo entiendo que en este plenario no hay una estricta división entre izquierdas y derechas, pero los liberales están todos juntos, ¿no? Los liberales están todos juntos porque, señor presidente, la libertad respecto del propio cuerpo es la primera libertad del derecho natural. La primera libertad del derecho natural, estoy hablando de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de la construcción básica del derecho, de los derechos humanos del Estado moderno, está allí en esos siglos, en el derecho natural y en la libertad. Es más, es la libertad de movimiento, además, el primer derecho natural. La libertad de movimiento. Mire que la propiedad viene mucho más tarde. Entonces, efectivamente hay una columna vertebral del viejo liberalismo, el que a mí me gusta, que predica que la libertad es consustancial con la vida. Algo dijo, además, el senador Ojeda, que dijo, por algo se dice libertad o muerte. Me gustó esa explicación, ¿no? Por algo se dice libertad o muerte. Quiere decir que la libertad y la vida aparecen como bienes inseparables y juntos. Y el derecho natural es eso. Nosotros, obviamente nosotras, usamos esa misma estructura de debate para defender el derecho a la despenalización del aborto que hoy usamos para defender el derecho a la eutanasia. Luego, me parece que allí está el tema de la tolerancia y la aceptación en la sociedad uruguaya de esto. Y voy a hacer una defensa no de las encuestas, sino, perdón por la palabra tolerancia, senadora Graciela Bianchi, pero la tolerancia en el sentido de que efectivamente en la sociedad uruguaya, por algo las encuestas revelan que el 80% de la gente está a favor de esto, porque ha habido una práctica de la sedación en las etapas terminales de la enfermedad muy extendida y muy ampliada. Y eso creo que muchos lo sabemos en carne propia. Es decir, lo hemos visto, lo hemos vivido. Hemos vivido la sedación prolongada en la etapa terminal de la enfermedad que conduce a la muerte. De lo que estoy hablando todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero eso se hace sin un marco legal. Y soy legisladora porque necesito marcos legales para todo. O sea que darle un marco legal a esto, la verdad, gracias. Agradezco porque me parece que hemos venido caminando en puntillas con esto y hoy salimos de ese territorio
un poco lábil, donde la decisión queda en la intimidad de la persona, de su médico tratante, de la institución de salud en la que estemos, y pasamos a darle un estatuto legal a un proceso que, como se da, es tolerado. Efectivamente, lo que las encuestas recogen es la tolerancia respecto de un proceso de finalización de la vida a través de la sedación, que se ha vuelto parte integral de las prácticas de salud de los enfermos terminales, con y sin cuidados paliativos. Voy a hacer simplemente un pequeño paréntesis. No sé cómo puede confundirse la decisión de morir con los cuidados paliativos. No tiene nada que ver. Los cuidados paliativos, sí, son los cuidados que cualquier enfermo tiene en las etapas terminales de su vida. ¿Qué tiene que ver eso con la decisión de morir? La decisión de morir es una decisión de sí o no, la más importante que puede tener una persona. Y bueno, y allí por algo se le pregunta una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Para impedir un estado de conciencia alterada, pero es una decisión de sí o no, no tiene nada que ver con la gradación de las técnicas de reducción del dolor, que es más o menos lo que ofrecen los cuidados paliativos. Y voy a decir una cosa horrible, ojo, porque la eliminación definitiva del dolor también es la eliminación definitiva de la conciencia, y cualquiera que haya tenido una persona enferma a su lado sabe de lo que le estoy hablando. Así que creo que está muy bien que la persona que va hacia una sedación tan profunda entienda y sepa y elija. La verdad, yo creo que el proyecto es un avance muy importante con relación a lo que tenemos. Muy, muy importante. 64 votos en diputados, la democracia representativa, dan cuenta de la amplitud de las voluntades que secundan este proyecto. Me voy a referir al senador preopinante, no porque esté todo el pescado vendido, sino porque hay mucha gente convencida de que es por acá, es por acá. Yo completamente convencida, insisto, me parece que salimos de situaciones de irregularidad donde se dependen de tantas cosas para poder tener un asentimiento libre sobre el fin de la vida, que pasar a un asentimiento garantizado es un salto legal muy importante, y al contrario, completamente garantista. Completamente garantista. Por allí vi que el informe minoría dice que no existe el derecho a disponer de la propia vida. ¿Pero cómo? ¿Existe en el derecho positivo el derecho a disponer de la propia vida? Por algo el suicidio o el intento de suicidio no es penado. ¿Cómo que no existe el derecho a disponer de la propia vida? Está raro eso, pero vi que lo decían en el informe en minoría. Claro, ahí pienso, claro, si uno considera que la vida es un don divino, es decir, externo a mí, puede pensar que el derecho a la vida está decidido por Dios. Pero bueno, es una posición muy respetable, pero para quienes pensamos que la vida es un proceso sintiente lleno de carbono y moléculas de carbono y sangre. La verdad que el don divino de la vida a mí me parece una idea inasible. Pero yo vengo de una familia que la mayoría se ha dedicado a las ciencias de la vida, como la biología. O sea, creo que las personas son libres para todo, deberían ser libres para todo. Tratarse o no tratarse, cosa que ya son libres, ¿no? Porque acá, ¿cuántas personas deciden si quieren o no seguir adelante con un tratamiento oncológico? Esa es una libertad. Bueno, ya ahí empiezan a decidir un montón de cosas. Permitámosles entonces decidir hasta el final. Termino diciendo que hay un montón de experiencia comparada. Recomiendo películas, siempre recomiendo películas. La habitación de al lado, de Almodóvar, la última, es sobre el derecho a morir y sobre las enormes dificultades que pasa la amiga de su amiga, que se toma un medicamento, está en un
en una situación oncológica final y la llama a su amiga para que la acompañe en la idea del buen morir y todos los problemas legales que tiene la amiga después por complicidad con esa muerte. Se las recomiendo, salió el año pasado. Y la otra, sin duda, que nos conmovió a todos es Almenábar en Mar Adentro, ¿no? Mar Adentro, basada en un caso real. Pero recomiendo La habitación de al lado porque justamente en España esa película es parte de una discusión pública. Y decirle, señor presidente, y voy terminando. Yo creo que antes de que exista una política tiene que haber una gran conversación pública sobre los temas que nos abarque a todos, donde podamos intercambiar durante largo tiempo, escucharnos y mirar fuera de nuestro metro cuadrado, ¿no? Y mirar. Creo también que el aumento de la esperanza de vida, las vejeces de las personas, porque vivimos más, pero los últimos años que vivimos son muy complicados, requieren un montón de políticas públicas, ni voy a hablar de las políticas de cuidado, porque hay un montón de viejos y viejas asiladas en las condiciones más espantosas en este país. Tirados de cualquier manera, depositados, no ganan ni 15.000 pesos de jubilación. Llamo la atención sobre esto. A toda esta preocupación, yo también me preocupo por esto. Lo saben y lo tienen que haber visto, ¿no? Casas de salud en pésimas condiciones, viejos y viejas incendiados, o que son depositados allí y nadie más los va a ver hasta que mueren. En un gran hospital público, una manada de perros mataba a viejos que andaban por ahí. Esto es parte del Uruguay actual. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué traigo cosas espantosas sobre las vejeces? Porque tienen que haber políticas públicas. Esto es una ley, todavía no es una política pública. Todavía no es una política pública. Tiene razón la senadora Brasinca. Se requieren otro montón de cosas para que sea una política pública. Se requiere presupuesto, se requiere trabajar con los médicos, que no van a aceptar tan alegremente este proyecto de ley. Se requiere, y le voy a conceder a la senadora Insaurralde, que haya una gran campaña pública donde se identifiquen estos derechos y la gente los conozca y sepa que votamos esta ley y que eso existe. Después de esto se requieren un montón de cosas para que este derecho valga y se transforme en un hecho. Pero hoy lo primero que tenemos que hacer es votar esto. Y bueno, nada, señor presidente, creo que el senador Agustín me pide una interrupción.